En la reflexión pasada vimos qué cosa es la voluntad humana, qué es el querer humano, cuándo es pecado el querer humano y otras cuestiones relativas. Ahora vamos a ver qué más abarca el querer humano. Bueno, pues el querer humano abarca todo aquello en lo que nosotros decimos yo quiero. Todo aquello que uno decide libremente. ¿Sí? O sea, todos los actos externos, empecemos por ellos. Por ejemplo, empezamos así nuestro día. Yo quiero levantarme y quiero levantarme a tal hora. Yo quiero vestirme y quiero vestirme de tal modo. Yo quiero comer y quiero comer tal cosa. Y así sucesivamente, a lo largo del día, vamos diciendo interiormente ese yo quiero y decidiendo pues nuestros actos diarios. Igual otro tipo de actos. Yo quiero salir con tal persona o no quiero salir. Yo quiero llevar mi soltería, mi amistad de tal o cual manera, vivir mi noviazgo o mi matrimonio o mi sacerdocio de cierta manera. Yo quiero rezar o no quiero rezar también, ¿verdad? O qué quiero rezar, etcétera. Entonces, todos estos actos salen de nuestro querer. Por eso se dice yo quiero. Eso es nuestro querer. ¿Sí? Entonces, cada vez que usamos ese yo quiero, es nuestro querer que está en el ejercicio de decidir nuestros actos. Es verdad que a veces no se usa expresamente el yo quiero, sino que directamente decidimos los actos, pero nos damos cuenta de que lo estamos queriendo y lo estamos decidiendo, o quizá a veces no nos damos cuenta tan claramente, pero sí hay que tomar conciencia de cómo continuamente estamos ejercitando nuestra voluntad, o sea, en ese querer nuestros actos diarios, ¿sí? O sea, la importancia que tiene nuestro querer, ¿ven? Porque de eso depende muchas cosas. Eso de estar ejercitando nuestro querer, pues por eso tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Normalmente pues lo queremos libremente. Sin embargo, si analizamos más, a veces ni siquiera es tan libremente. Si somos sinceros, muchas veces decidimos presionados o condicionados por el ambiente, por quizá la familia o por los amigos o porque se usa, por temores vanos, bueno, por diferentes temores, porque pensamos que todos lo hacen y no queremos vernos diferentes, o por temor también de que piensen mal de mí, incluso también por debilidad. A veces no querríamos hacer algo, pero acabamos no teniendo fuerza para oponernos. O querríamos hacer algo, pero no tenemos fuerza para realizarlo. O a veces decidimos también presionados por intereses y conveniencias propias, etcétera, etcétera. Así que si nos damos cuenta por todo esto, en realidad el querer humano no decide tan libremente, sino que es esclavo justo del mundo, del demonio, de la carne, de nuestras malas tendencias, pasiones desordenadas y todo esto.
Entonces, en realidad, solo Dios y la divina voluntad nos vienen a liberar de todo esto y a que tomemos realmente las decisiones libremente. Bueno, pero esto no es todo, no nada más nuestro querer se refiere a la decisión de los actos externos. También tenemos esa parte interior de nuestros actos, ¿sí? Que son, pues, lo que no se ve, las intenciones, los deseos, los pensamientos y, bueno, tantas cosas que traemos en nuestro interior. Ya no digamos, si lo vemos por los pecados, pues de ahí, por eso decía Jesús, que del interior es de donde nace lo que mancha al hombre, no del exterior, sino del interior, porque de ahí surge precisamente las envidias, los celos, el odio, el rencor, en fin, ya sabemos, ¿no? Las venganzas, la soberbia, que no es solo la soberbia de la vida, o sea, sentirse superior a otros por dinero, estudios o posición social, etc., sino la soberbia espiritual, que es sentirse superior por tener más conocimiento de Dios o de la religión o pertenecer a tal grupo, etc. O también es creerse ante Dios algo, adjudicándose a uno mismo las gracias o dones dados por Dios gratuitamente y por pura bondad y misericordia. Todo esto y más cosas, ¿no? Las impurezas, etc. En este punto también entra todo lo bueno interior, renuncias de uno mismo, desapegos, perdón, compasión, oración sincera al prójimo, por el prójimo, tener esos sentimientos de caridad hacia el prójimo, la pureza interior de pensamientos, de miradas, de todo, sabiendo que Dios nos ve hasta el interior, de deseos, de todo. También abandono en Dios, actos de confianza en Dios, de humildad, actos de amor a Dios, de agradecimiento, en fin, todos los buenos deseos, recta intención, los ofrecimientos de uno mismo, de los propios actos a Dios. De manera que también ahí nuestro querer lo decide, o sea, a veces podemos tener tentaciones exteriores que nos quieran arrastrar a todo este mal, o a veces tenemos inclinaciones y movimientos interiores, pero nuestro querer puede decidir si consentimos en esto o nos alejamos, lo quitamos y ponemos buenos pensamientos, buenos sentimientos, una oración para contrarrestar, por ejemplo, la envidia o yo qué sé, pues, esos sentimientos malos hacia el prójimo, pues en vez de alimentarlos, podemos libremente decidir, no quiero, mejor, Dios mío, te los encomiendo, te pido por ellos, en fin, y entonces eso es pues también nuestro querer está eligiendo ahí el bien y rechazando el mal. Entonces es muy importante porque también de aquí se desprende varias cosas. Pongamos mucha atención en estos actos interiores porque son actos reales, no porque no los veamos nosotros, quiere decir que no existen. Todo el mundo espiritual, o sea, empezando por Dios, pues los ve, ¿sí? Y en fin, ya sabemos que en la eternidad pues se van a ver todos, también sobre todo los actos interiores también, que son los que no vemos. Y si se dan cuenta, los actos interiores es lo que muchas veces da el valor a nuestros actos interiores. Perdón, a nuestros actos exteriores. Hay actos exteriores que de por sí son buenos. Por ejemplo, orar,
hacer alguna obra de misericordia, asistir a la Santa Misa, en fin. Esos son actos de por sí buenos. Hay actos que son de por sí malos, ¿sí? Precisamente robar, mentir, asesinar, calumniar, adulterar, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son actos de por sí malos. Y hay actos que son indiferentes, no son buenos ni malos. O sea, comer, respirar, dormir, vaya, no es que sean ni buenos ni malos, son indiferentes, son necesarios. Ahora, ¿qué tiene que ver la intención con todos estos actos? Pues tiene que ver mucho. Los actos malos no se pueden cambiar en buenos porque son intrínsecamente malos. No se pueden cambiar en buenos por una supuesta buena intención. Sí, eso, nada de que yo voy a matar a alguien para algo, ¿no? Como le hacen algunos, ¿no? Mato según, pues, por algún dios, por alguna religión, y eso justifica. No, nada justifica el asesinato ni ningún mal. O matan para que supuestamente alguien ya no sufra. O en cuanto a pecados impuros, no cometerás pecados impuros, ni de pensamiento, ni deseo, ni de mirada, o palabra, o tacto, o de acto. Esto es el 6º y 9º mandamientos. En ningún caso se vuelven buenos. Supongamos que alguien dice, cometiendo un acto impuro de lujuria, que lo hace para dar y recibir el amor de Jesús, o porque Dios hizo encontrar a esa persona y la divina voluntad también, o cualquier otra excusa dizque buena. Pues es falso que se vuelva bueno el acto impuro, queda siendo pecado. Y al contrario, además de ser pecado impuro, se le agrega el agravante de usar a Jesús, el nombre de Dios, para pecar. Agravante también de hipocresía y engaño con careta religiosa. Eso ya no es solo un pecado de impureza, sino tiene mayor malicia, queriéndolo disfrazar de bien. Y así se puede ir agravando cada vez más. Si fuera el caso de que alguien es casado, pues sería un agravante más, porque sería, además de pecado impuro, sería adulterio. Si dos personas son casadas, pues es doble adulterio. Si fuera un sacerdote, pues otro agravante, que no respeta su voto de castidad y su dignidad sacerdotal. Y eso ya es sacrilegio también, usar su persona, su dignidad sacerdotal para pecar. Es sacrilegio. Otra agravante. Ahora, si usa su autoridad sacerdotal para presionar a la otra persona, mayor agravante. Si la otra persona fuera menor de edad, aún otra agravante más. Y cada vez es mayor malicia. Si usa violencia, pues igual, otro agravante. Si le manda no hablar, otro agravante más. Y así se va haciendo cada vez más grande y multiplicando los pecados. A Dios no se le engaña. Y a la conciencia en el fondo tampoco. Ante Dios se sabe que eso es pecado. Y el mal se queda mal. Aunque lo quisieran disfrazar de bien, eso sería agravante, como ya vimos. No hay buena intención, es malo, intrínsecamente malo. O sea, todo lo que es malo. Ahora, los actos buenos, ¿qué pasa con los actos que ya son de por sí buenos? ¿Automáticamente son buenos? No. Dependen de la intención, de lo que queramos hacer con eso o que tengamos intención de hacer. Hay quienes pueden, por ejemplo,
ir a comulgar con buenísima intención de recibir a nuestro Señor, de amarlo, de querer alimentarse de Él, de repararlo, en fin, buenas intenciones. Entonces ahí sí se hace un acto bueno, se queda ese acto bueno y se le da mayor valor. Hay otros pues que van y pues no ponen un acto bueno, sino por costumbre, entonces queda, una intención buena, entonces queda así como que le falta todo ese valor interior, no es tan agradable a nuestro Señor. Ahora bien, si se le pusiera un acto, una intención mala, o sea, realmente hay personas que van en pecado mortal y lo saben y no se quieren confesar y arrepentir de su estado de pecado, entonces, pues ahí ya van con una mala disposición, mala intención, porque ahí no pueden justificar nada, porque están en pecado mortal. Entonces, pues sería un acto malo, ¿sí? Y en cuanto a los actos indiferentes, pues también se les da valor de acuerdo a la intención. Se les puede poner intención. Los actos indiferentes, pues bueno, que no son ni buenos ni malos en sí, pues lo que los hace buenos o malos son la intención con las que uno los realiza. Bueno, ahora bien, aquí viene otra pregunta. ¿De qué manera se puede vaciar del querer propio para vivir en la divina voluntad? Aquí esta pregunta es muy interesante. Ya supimos, todo esto abarca nuestro querer. Entonces, nuestro querer puede hacer actos, decidir hasta donde puede libremente, actos buenos y actos malos. Pero, ahora, ¿de qué manera se puede vaciar uno del propio querer? Bueno, esto es relativamente sencillo. En lugar de poner yo quiero, hay que poner ¿qué quiere Dios de mí? Hay que preguntarnos. Para poder hacer, Dios quiere esto. Y entonces, de una manera práctica, ir vaciándonos del propio querer y poniendo el querer o la voluntad de Dios en nosotros como centro de vida. En lugar, pues, de que yo viva y decida mi vida poniéndome yo en el centro y todo lo que yo quiero, vamos a cambiar eso y voy a poner la voluntad de Dios en el centro de mi vida y de cada acto. Lo que Él quiere y como Él lo quiere, para después ya poderlo hacer en la divina voluntad. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. En vez de decir, yo quiero levantarme, vamos a decir, Dios quiere que me levante, ¿sí? ¿A qué hora? Bueno, pues cada quien que lo digan, ¿verdad? Y entonces hacerlo porque es voluntad de Dios. ¿Dios quiere que me vista? Sí. ¿Cómo quiere que me vista? Ah, aquí ya viene. Ya no es lo que yo quiero, sino cómo quiere Dios, cómo le agrada a Dios. Entonces aquí ya cambiamos, vamos a ver. Y quizá hay que modificar algunas cosas, ¿verdad? Hay que reflexionar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo saber, por ejemplo, en esas cosas cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya sabemos que tenemos la guía de los 10 mandamientos, la guía de los deberes de Estado para todo esto y también todo lo que es la enseñanza de la iglesia. En la enseñanza de la iglesia no es que nos van a dar unas normas específicas, ¿sí? Te vas a vestir de tal manera y de tantos centímetros la falda o el pantalón de tal así. No nos va a venir a decir eso. ¿Cómo nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia? Bueno, aprovechando este tema. ¿Cómo nos enseña sobre este tema? Bueno, en general nada más nos pone los criterios espirituales, las virtudes. Por ejemplo, con modestia, eso sí,
pero se va adaptando a las modas de acuerdo al tiempo que va transcurriendo, pero siempre hay que poner ese punto, la modestia, la dignidad de ser hijo o hija de Dios y nuestro cuerpo sagrado, templo, que sirve para dar, o sea, que adentro habite Dios uno y trino, entonces dándonos nuestra dignidad de hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Ven? Entonces, hacia algo general, pues ver qué es, digamos, como se diría otra expresión, pues cristianizar la moda. Sí, pero no, nada más lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, o con mis criterios o los del mundo. No. Aquí ya vamos a poner la voluntad de Dios en ese punto, por ejemplo. Y luego, pues, hacerlo así para poder hacer ese acto luego en la divina voluntad. Lo mismo, por ejemplo, el trabajo. ¿Es voluntad de Dios que trabaje? Pues muchos contestarán que sí. A lo mejor algunos o algunas deben de pensarlo, ¿verdad? Pero bueno, en general es voluntad de Dios que se trabaje. Bueno, de una o de otra manera, sí, es voluntad de Dios que trabajemos, no que estemos de ociosos. Ahora, ¿en qué quiere Dios que trabaje? Aquí también hay que ver, no es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o las razones que yo tenga, o los gustos o los egoísmos. No, aquí ya es poner la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el trabajo? A ver, pues hay trabajos que no los quiere Dios definitivamente. Por ejemplo, que un médico ginecólogo esté recomendando anticonceptivos, métodos anticonceptivos, o más allá de eso, hasta abortos, o las enfermeras cooperando en todo esto. Eso no es voluntad de Dios, por ejemplo. Alguien que tiene trabajadores y no les paga lo justo, los hace trabajar de más, etc. Eso no es voluntad de Dios. Y así, o sea, hay que ver cuál es la voluntad de Dios de acuerdo al trabajo de cada uno. Y si alguien tiene que cambiar de trabajo o quitar ciertas cosas de su trabajo o modificarlas de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Y luego poner la recta intención. Las únicas rectas intenciones viene siendo siempre, primero, todo lo relativo a Dios, como dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, amar, honrarlo, darle gloria, agradarlo, todo hacia Dios, santificar su nombre. O sea, también en el Padre Nuestro, lo primero es esa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, darle gloria, amor, alabanza a Dios, a su nombre, a Él. Eso es lo primero y la única recta intención. Y dentro de esa recta intención entra el bien del prójimo, empezando por el bien espiritual. ¿Sí? Entonces, tengamos presente esto para ir poniendo y modificando nuestros actos, modelándolos de acuerdo a la voluntad de Dios en todo. Y así, miren, va uno creciendo, porque Dios va, con esto nos vamos dando cuenta que es todo un proceso. No es que yo diga, yo quiero hoy empezar a vivir en la divina voluntad, ven divina voluntad a reinar en mí o a hacer todos mis actos en mí, y automático todos tus actos quedan conectados como varita mágica. Pues si vives en gracia y ya pasaste todo este proceso, sí. Si no, o sea, si sí tienes toda la intención de querer ya vivir en la divina voluntad, sabiendo que implica renunciar a tu propio querer y morir a él, y estás dispuesto a hacerlo, sí, empiezas a vivir, o sea, a nacer en la divina voluntad y vas a empezar a desarrollar esa vida. Entonces, pues ahí es donde Dios va dando la luz y va uno creciendo en modificar, en ir renunciando efectivamente en la vida diaria a nuestro querer para ir poniendo en su lugar el querer o la voluntad de Dios en cada uno de nuestros actos, así de esta manera. ¿Ven? Entonces, este proceso requiere este trabajo interior personal de poner la divina voluntad en nuestra alma, de reflexionar,
de meditar, de orar, pidiéndole luz a Dios, incluso de investigar en las fuentes que ya dijimos, porque puede pasar que a veces no lo tengamos muy claro y Dios nos va iluminando, o en la misma lectura Dios nos va iluminando algunas cosas y es un proceso. Primero es como, por ejemplo, que vamos a pelar una piña. Es un ejemplo un poquito demasiado sencillo, pero bueno, primero llegamos y quitamos lo más grueso de la cáscara, de la parte de arriba, y ya, dijimos, ya está toda limpia, pero si nos fijamos, todavía no está tan lista como para comerse, todavía tiene esos clavitos que le quedan y hay que seguir quitando uno por uno esos clavitos hasta terminar y ahora sí, partirla y ya está lista para comerse. Entonces, ese proceso no es a la primera, es poco a poco. Primero se quita lo grueso indudablemente y luego Dios nos va dando más luz y vamos uniendo más nuestra voluntad a la de Él, queriendo todo como Él lo quiere. Pero es un proceso que lleva cierto tiempo y además cierta repetición de actos hasta llegar, se puede decir, a hacerlos como propios. O sea, al principio, bueno, seguramente habrá algunos actos que nos cuesten más y otros no nos cuesten, ¿no? Al contrario. Pero en esa repetición de estar diciendo, a ver, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que a ti te agrada en este acto? Lo voy a hacer. Va uno uniendo cada vez mejor su voluntad a la de Dios hasta el punto, fíjense, que nos va a salir como natural. Ya no vamos a decir, esta es mi voluntad y esa es la de Dios y de aquí a que yo la voy cambiando y modificando, sino que ya es natural y decimos, esto sí, así lo quiero y ya es lo que quiere Dios, justo de tanta ejercicio interior que hemos estado haciendo. Entonces, aquí se entiende, llega el alma cuando ya está en todo este proceso, pues, y ha trabajado en todo esto, llega el punto en que en todo su querer ya está totalmente identificado con el querer divino y lo siente como propio. O sea, no le va a cruzar por la mente decir una mentira o calumniar a alguien o cometer un pecado de impureza o X, ¿no? O en el trabajo hacer fraude, etcétera, etcétera. O sea, ya está tan acostumbrada en querer hacer la voluntad de Dios en todo que se le hace que es la suya propia. O sea, eso quiere ya como propio. Entonces, aquí sí, ya es la voluntad humana, está unida, identificada, hecha una con la voluntad divina. ¿Sí? Y esto, pues, con las buenas intenciones, ya se ejercitó también en esas buenas intenciones y en quererlo vivir todo en la divina voluntad, entonces pues ya digamos que ya va llegando a esa plenitud. Claro, aquí también en las intenciones tiene que ir creciendo. Entonces, cuando ya rectificó todas sus intenciones y ya las simplificó a la única intención, que es hacia Dios y en Dios hacia todo el prójimo, pues ya es ir conociendo más toda esta actividad en la divina voluntad. Y va pues ir creciendo, ¿no? Porque a veces no crean que por leemos y a veces no es que vayamos a ese ritmo practicando. Entonces tenemos que ir ejercitando más todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente, después de tiempo, alguien ya tiene mucho tiempo de leer, de lecturas, y un día se da cuenta que algo que ha estado haciendo resulta que entiende que exactamente esa no era la voluntad de Dios. Entonces, no ha estado viviendo en la voluntad de Dios todo lo demás cuando tenía intención. Miren, aquí viene la total sinceridad entre el alma y Dios. Si desde el principio tuvo esa intención de entregar todo, y bueno, Dios no le había iluminado eso, no le había llegado esa luz, pues es parte del proceso. No es que no estuviera viviendo en la divina voluntad, sino que sigue creciendo en ese proceso
de unir cada vez más en plenitud su voluntad a la divina, ¿sí? Y pues eso no es para desanimarnos nunca, sino decir al contrario, voy creciendo y mira, ya llegué a este punto en que Dios ya me iluminó esto más y voy a seguir adelante. Es todo un proceso porque somos seres humanos pues muy limitados y que venimos del pecado original y de nuestros propios pecados, incluso de nuestras malas costumbres, del mundo en que hemos, bueno, muchos estado sumergidos, etcétera. Entonces, pues es un proceso que ahí va, ¿ven? Aquí, entonces, lo que les quiero decir es que sí tenemos que tener por esto esa actitud siempre de ver cuál es la voluntad de Dios, así como la Santísima Virgen, que siempre tuvo esa actitud hasta el último. No es que ella ya daba por hecho que todo lo que a ella se le ocurriera, eso era voluntad de Dios. No, no decía, ven divina voluntad y todo lo que a mí se me ocurra ya es voluntad de Dios. No, todo lo que hacía, claro, lo metía en la divina voluntad, pero siempre tenía esa actitud de buscar cuál es la voluntad de Dios, que además van cambiando las circunstancias de la vida. Entonces, sí tenía esa actitud humilde de preguntar cuál será ahora la voluntad de Dios. Claro, ella con su sabiduría, sí, al ser trono de la sabiduría, toda esa luz divina que tenía, pues quizá de una manera muchísimo más rápida, pues lo comprendía. Pero mayor razón para que nosotros nos mantengamos en esa actitud. Igual Luisa se mantuvo siempre en esa actitud. Hay volúmenes superiores ya de los 30 en que a veces se ve que Luisa hace todavía esas preguntas o sigue entregando su voluntad a Dios y cosas así. ¿Que no se la había entregado? Sí, pero conforme va entendiendo y cambiando sus circunstancias vuelve a decir, Dios mío, no quiero mi voluntad, la tuya. Y se mantenía en esa. Hay a veces hasta oraciones que pide eso, que mi voluntad como que la siento, pero no la quiero hacer, ayúdame. Ay, fiat divino, ven a mantener mi voluntad siempre bajo tu potencia y solo dándote vida a ti. Y cosas por el estilo. Entonces, hay que tomar este ejemplo de Luisa. Esta actitud es importante porque sí hay el riesgo de lo contrario, de creer que como es como que algo automático, entonces todo lo que yo quiera, nada más digo, ven divina voluntad y yo hago lo que yo quiera, pero en la divina voluntad no, porque entonces estaremos haciendo nuestro querer y no estaremos haciendo el de Dios y eso no queda en la divina voluntad, ¿ven? O sea, hay que tener ese espíritu de discernimiento y de humildad, porque la voluntad humana sí nos puede querer disfrazar de voluntad divina y pudiéramos. Está la posibilidad de terminar haciendo nuestra propia voluntad, engañándonos pensando que estamos haciendo la divina. Pero si nos mantenemos en esta actitud humilde, de siempre estarnos preguntando, entonces Dios no nos no nos dejará de enviar sus luces porque con sinceridad queremos hacer realmente la de Él a costa de cualquier sacrificio y en el momento en que Él nos va iluminando cuál es su voluntad ya en otros puntos, ¿verdad? Para terminar, sintetizo estas ideas en puntos. Primero, quitar el propio querer en todo, estar dispuestos a quitar el propio querer en todo y solo querer en todo lo que quiere Dios y como lo quiere Dios. Segundo punto, poner el querer de Dios como centro en todo. Es decir, ¿qué quiere Dios en cada acto, en cada circunstancia o en cada punto? Y hacerlo tanto en la parte exterior de nuestros actos como en la parte interior de ellos, con toda la sinceridad ante Dios.
Este segundo punto es hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, habiendo hecho el segundo punto, viene el tercero, que es hacer todo en la divina voluntad. Habiendo ya querido hacer en todo la voluntad de Dios, entonces sí, lo podemos hacer en la divina voluntad. Pero si nuestro querer no corresponde al querer divino, tanto en lo exterior como en lo interior, aunque digamos ven divina voluntad o lo quiero hacer en la divina voluntad, no queda hechos esos actos en la divina voluntad. Sería solo un modo de decir que no correspondería a la realidad. Y cuarto punto, seguir creciendo ya en los conocimientos de la divina voluntad por medio de los escritos de Luisa, y les puede auxiliar los videos de este canal para la mayor comprensión de los escritos de Luisa y ponerlos en práctica más fácilmente. Entonces, seguir creciendo en los conocimientos para luego seguir creciendo y agrandando los actos en la divina voluntad y poder llegar a la plenitud. Por supuesto, toda esta explicación detallada viene muy concisa en los escritos de Luisa Picarreta, en las enseñanzas de Jesús a Luisa. Por ejemplo, en este del volumen 19 del 22 de agosto de 1926. Dice Jesús: la tarea de quien quiera vivir en el reino de la divina voluntad será mantenerse incorporado como rama o fruto al árbol, refiriéndose al árbol de la divina voluntad formado en Luisa y por ella, con toda la multiplicidad de las ramas y la plenitud de los frutos, para recibir los humores vitales que él contiene. Es decir, ese mantenerse incorporado como rama o fruto al árbol, ¿qué significa? Hacerse dominar por mi voluntad, no dando nunca vida al propio querer, en todas las cosas, ya sean interiores o exteriores, y conocer mi voluntad y recibirla como vida propia para hacerle desarrollar su vida divina. Entonces están todos los elementos que acabamos de ver. Primero, hacerse dominar por la divina voluntad, no dando nunca vida al propio querer, en todas las cosas, en todos los actos, ya sean interiores como exteriores. Entonces está abarcando todo. El siguiente punto, conocer mi voluntad. Y el siguiente punto, recibirla como vida propia en esos actos para hacerle desarrollar su vida divina. Dice, en resumen, todo esto significa hacerla reinar y dominar como reina en esa alma. Que nuestra Madre Santísima, nuestra querida Luisa y por supuesto Jesús nos ayuden a seguir creciendo en esta maravillosa vida divina que requiere toda esa entrega, como dice nuestra Madre Santísima, hasta tener la disponibilidad de morir si es posible, si es preciso, de sacrificarse si es preciso toda la vida a costa de cualquier sacrificio, dice, con tal de dar vida en nosotros a esa voluntad divina con todos sus bienes posibles e imaginables. Pues que así sea.